Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía, y esa persona que está ahí, si lo están viendo en YouTube, es Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás, Adriana? Saludos Andrés y saludos a todas las personas que están conectadas viéndonos o escuchándonos a través de las aplicaciones podcast. ¿Todo bien, Andrés? ¿Y tú cómo estás? Tranquilito, se suponía que nos cogiéramos unas vacaciones, las cogimos más o menos, aunque yo creo que no descansamos lo debido, ni fueron tan Sí. largas como estimábamos, pero eso es casi siempre o casi completamente culpa mía, y dicen que sarna con gusto no pica, así que esa es la que hay. Estamos de vuelta. Espero Estamos que no de nos hayan vuelta, de olvidado. regreso de Radio Independencia. Así es. ¿Descansaste algo? Descansé algo, pero esos últimos días antes de las elecciones fueron tan intensos que uno como que descansa y todavía sientes que hay Sí, te como unos queda. sueños atrasados ahí. Es, Pero di- estamos ready ya. Es difícil bajarle. Bueno, pues hoy tenemos un gran programa. Yo creo, gente, que este es uno de los programas más anticipados y más anunciados por nosotros desde el inicio de Radio Independencia, que es un Y programa, solicitados también por así la mismo es. gente que nos sigue. De hecho, alguien, si decidimos hacerlo en este preciso momento, quizás es mayormente porque alguien lo pidió literalmente. Mira, es un caso sobre los casos, un programa sobre los casos insulares. Y eso es una doctrina legal, es una vaina que a mí siempre me ha interesado. Quizás es no voy a decir que es la razón por la que estudié Derecho, pero incluso antes de estudiar Derecho era una de las locuras políticas que yo jamás he podido entender y concebir, y que por eso me ha gustado tanto estudiar. Y para hablar de ese tema, a pesar de que es un tema que me gusta tanto y que nos gusta tanto, dije, bueno, hay que traer un monstruo, una persona que sepa mucho de eso, ¿verdad? Y mucho más que yo, y por eso está de vuelta con nosotros el profesor Carlos Gorrín Peralta, quien nos va a estar hablando, ¿verdad?, de qué es eso que se menciona tanto de los casos insulares. Antes de eso, creo que hay que hacer ciertos anuncios. Adriana, zumba. Agradecimientos a nuestros más recientes patrocinadores de Radio Independencia. Se siguen sumando al corillo de patrocinadores de Radio Independencia. Vamos a mencionar algunos de los más recientes: Philip Ongay, Delbert Alvarado, Yari E. Cruz, Edwin Sustache, Ariana Ramos. Son algunas de esas personas que se han convertido en patrocinadores recientemente y que les agradecemos su apoyo. E invitamos a las personas que todavía no son patrocinadores, que pueden convertirse en patrocinadores, a hacer una aportación mensual a nuestro proyecto para seguir creciendo y que le pueda llegar nuestro mensaje, nuestra información a más gente cada día. Así que los invitamos a hacerlo. Todo esto puede hacerlo a través de la página de radioindependencia.net. Hay distintas formas de colaborar con nuestro proyecto de Radio Independencia. Una de ellas es convirtiéndose en patrocinadores, pero también puede realizar donaciones, puede comprar alguna de nuestra mercancía en la tiendita de Radio Independencia, todo eso a través de radioindependencia.net. Así que muchas gracias a esa gente que nos ha apoyado durante, sobre todo, ¿verdad? Ha habido un crecimiento en estos tiempos pandémicos de distanciamiento social. La gente ha apoyado mucho nuestro proyecto y lo agradecemos grandemente. Sobre todo, Andrés, hay que darle un Sí, mano. agradecimiento inmenso y enorme a una pareja que nos hizo una donación para costear la computadora que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Así que nuestro más sincero agradecimiento de corazón. Muchas gracias por esa inmensa aportación que hicieron a Radio Sí, Independencia. mano, es increíble, gracias a ustedes. No vamos a decir los nombres, porque no sé, por qué no, pero brutal. Nos ayudó un montón. De hecho, si ven algún delay o algún problema en el video, ahora es el internet de la gente de por allá, pero Soy yo, soy no del yo, lado de soy acá. yo, Ahora soy yo. tenemos, si están viendo ¿verdad? Esto en YouTube, no en vivo, pero después,
notarán que ahora hay unas gráficas y unas cosas. Ahora eso debe correr como Dios manda, claro, siempre sujeto a la gran, al albedrío y al capricho de esa gran compañía cuyo nombre no voy a mencionar y de la Autoridad de Energía Eléctrica y la estabilidad que nos brinda. Así que no es que estemos en la panacea, ¿verdad? Seguiremos yendo al estudio tan pronto nos lo permitan las circunstancias. Hay otras chucherías que gracias a sus aportaciones también hemos podido conseguir mejores micrófonos y estoy loco por explotar eso también. Pero nos estamos preparando para hacer programas de mejor calidad, no solo sustantivamente, sino en lo procesal, de forma remota. Gracias, Corillo, por esas aportaciones. Ahora sí, Adriana, no vamos a hacer esperar más al invitado. Está con nosotros, como adelanté, quien fuera el último invitado que tuvimos en Radio Independencia físicamente antes de esta locura que es el COVID-19, de que llegara a nuestras costas de manera tan dura como ha llegado, que es el profesor Carlos Gorrín Peralta. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde ha impartido cursos de Derecho Constitucional, yo creo que desde hace como 40 años. Así que no hace falta más introducción. Profesor, gracias por estar con nosotros nuevamente en Radio Independencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y antes que comencemos, quiero darle las gracias a ustedes dos por el trabajo que desarrollaron a través de la campaña, que fue muy exitosa, como todo el mundo sabe, como todo el mundo ha reconocido en el país. Así que muchas gracias por ese esfuerzo titánico que, entre muchas otras personas, ustedes hicieron. Gracias por sus palabras, profesor. Muchas gracias por esas palabras, sí. Perdóname. Y lo de monstruo, supongo que era un elogio. Es un elogio. Es un elogio. Le dije monstruo, le pude haber dicho la bestia, muchas cosas son elogios. Ok. Perdone la falta de precisión. Vamos a quedarnos con monstruo. Sí. Bueno, pues nítido. Adriana, ¿quieres arrancar esta conversación? Sí, vamos a arrancar. Vamos a entrar más en específico con los casos, con la historia, con lo que ha pasado, pero nos gustaría comenzar con que nos dé una breve contestación de diccionario. Si alguien pregunta en varias oraciones, ¿qué es eso que se conoce como los casos insulares? Son unas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que decidieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Es decir, una posesión de los Estados Unidos que no es parte de los Estados Unidos ni está destinado a convertirse en un estado de Estados Unidos. Eso es... Eso es de diccionario. Sí, y queríamos hacer eso porque antes de llegar a lo que es, ¿verdad? El desarrollo o a cuáles son los casos insulares y qué deciden, hay unas etapas previas que yo creo que son importantes también para que la gente entienda bien de dónde surge toda esta doctrina, ¿no? Y es que, como ustedes sabrán, pues Estados Unidos declara su independencia para el 1776, luego tiene unos artículos de confederación, un periodo breve, luego se redacta lo que se conoce como la Constitución de los Estados Unidos, o lo es, 1787 por ahí, hasta que entra en vigor propiamente 2 años después, y por supuesto el profesor me corrige en cualquier momento. Y durante todo el siglo XIX ocurrieron unas cosas y había territorio, profesor. ¿Nos puede explicar un poco precisamente qué estaba sucediendo en los Estados Unidos? ¿Cuál era la mentalidad que imperaba? ¿Y qué territorios había, si alguno, antes de que Puerto Rico pues, fuera ocupado y pasara a ser una posesión de los Estados Unidos? Pues, el concepto de territorio data de antes de la Constitución de los Estados Unidos. Ok, perfecto. Cuando Estados Unidos finalmente firma el Tratado de Paz con Gran Bretaña, y Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos, reconoció que no solamente lo que eran las 13 colonias iniciales, que ahora eran los 13 estados originales, sino que Inglaterra salió de una franja de terreno que había entre esos 3 estados originales y el río Mississippi, porque eso había sido de Francia y los ingleses realmente no estaban tan interesados en esa franja de terreno y dijeron, mira, pues Estados Unidos llega hasta el río Mississippi. Y entonces empezaron unos conflictos entre los diversos estados. Eso quiere decir que North Carolina llega desde el Atlántico hasta el Mississippi, o que Virginia llega desde el Atlántico hasta el Mississippi. Y para resolver esos conflictos, el Congreso Continental, que era el único organismo del gobierno nacional de Estados Unidos en ese momento, decidió
aprobar una cosa que se conoce como la Ordenanza del Noroeste, que dijo, esos territorios no son de ninguno de los estados. Esa franja de terreno es de los Estados Unidos. Y además de eso, eso está destinado a que lo colonicemos. Olvídense ustedes de que allí vivían unos indios, eso era un problema menor para los americanos de aquella época. Es cuestión de sacarlos de allí o matarlos, dependiendo, ¿no? Lo iban a colonizar esas tierras y cuando hubiese suficiente gente en ciertos sectores de esas tierras, entonces ese pedazo del noroeste lo iban a admitir como un estado nuevo. Por supuesto, ahí no se acabó el evento. Como bien tú señalabas, entonces en el siglo XIX, en la Constitución, convirtieron la Ordenanza del Noroeste en 2 cláusulas de la Constitución. Una de ellas dice, el Congreso puede admitir nuevos estados, que era el objetivo de la ordenanza, ¿verdad? Y en el interín, el Congreso puede aprobar todas las reglas y reglamentos que quiera respecto al territorio. En el 1803... Y eso que mencionó, eso que mencionó es lo que se conoce como lo que decimos todo el tiempo aquí, como la cláusula territorial. Correcto. Esa que mencionó. Sí, eso de que el Congreso tiene el poder de aprobar, de disponer del territorio y de aprobar todas las reglas y reglamentos que estime convenientes para el territorio. Esa es la cláusula de la llamada cláusula territorial. A partir del 1803, Thomas Jefferson hizo un negocio de real estate tremendo con Napoleón Bonaparte y le compró lo que se llamaba la Luisiana. Excepto que ahora sabemos que Luisiana es un estado chiquito y muy pobre en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México, pero la Luisiana llegaba hasta donde está Montana. Y en ese real estate deal que hizo Jefferson, duplicó el territorio nacional de los Estados Unidos. Y en ese tratado y en todos los demás que hubo después para anexar nuevos territorios, se hacía referencia a la Ordenanza del Noroeste. Es decir, que esos territorios se adquirían como parte de los Estados Unidos para ser colonizados y eventualmente ser admitidos como nuevos estados. Y así fue que en el 1803 Luisiana, 1819 la Florida, 1845 al 48 la mitad del territorio nacional de México, se adquirieron Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, California y hasta Oregón, parte de Oregón. 1867 Alaska, 1898 Hawái. Y ahí llegamos al 1898 en que ocurrió otra cosa. Pues ahora hablamos de eso, pero entonces antes de llegar ahí, ¿verdad? Sabemos que imperaba también en el siglo XIX esta idea del destino manifiesto por un lado, la doctrina Monroe por otro, de que, ¿verdad? América, un poco se podía decir que era Europa, dejen de colonizar, pero también se podía ver como que, bueno, América grande para América nosotros, o sea, este va a ser mi patio, por decirlo de alguna forma. Sí. Es curioso porque el nombre de ese país es The United States of America. ¿Por qué of America? Porque América era todo el hemisferio. Después todo le pusieron el nombre de Amerigo Vespuccio, ¿no? Un italiano que hizo el primer mapa muy rústico de todo el nuevo mundo, que era nuevo para los europeos, era viejísimo para otra gente que vivía aquí ya, ¿no? Y por eso eran los United States, ¿de dónde? Of America, por allá. Excepto que entonces los Estados Unidos se han apropiado de ese nombre. Y entonces ellos hablan ahora de America, refiriéndose a los Estados Unidos de América. Bueno, de todos modos, Thomas Jefferson decía, con todos sus planes de expansión, que Estados Unidos estaba destinado a ser el imperio de la libertad y que tenía la obligación de colonizar estas tierras pobladas por salvajes para enseñarles la civilización y cómo es que se gobierna, etcétera, etcétera. Never mind que, olvídense ustedes que una confederación de indios que había en el área de Nueva Inglaterra, en los Iroquois, tenían una federación de la cual salieron muchos de los principios que Estados Unidos adoptó en su constitución. Sí que eran muy civilizados, esas personas que supuestamente, según Jefferson, eran salvajes. Así que se desarrolla toda una ideología teutónica de los blancos que decían que tenían la obligación casi bíblica
de expandir la civilización y así justificaron una expansión territorial evidentemente imperial, o sea, imperial porque así lo denominaron, an empire of liberty, que supuestamente iban a extender las bondades de la libertad. Así, un profesor de ciencias políticas de Estados Unidos dice que la frase de Jefferson de An Empire of Liberty se convirtió hacia finales del siglo XIX en The Liberty to have an empire. O sea que hubo una transposición conceptual en los valores fundacionales de los Estados Unidos y se convirtieron de ser unas excolonias a convertirse en un poder imperial que adquiría colonias. Y esas las adquirieron en la Guerra Hispanoamericana de 1898. Había unas fuerzas en operación en Estados Unidos, fuerzas económicas. En el siglo XIX la revolución industrial había generado una riqueza muy grande en los Estados Unidos, una actividad muy grande, una productividad muy grande y un excedente de capital. Así que los Estados Unidos necesitaban ahora un lugar o lugares, diversos lugares, donde pudiesen invertir el capital excedente, donde tuviesen unos mercados grandes para los productos de la economía de los Estados Unidos y además un lugar donde se pudiera extraer materia prima muy barata. Y miraron así para distintos lugares y dijeron, a Europa olvídate, porque Europa están los otros imperios. África tampoco, porque ya está dividida por los imperios de Europa. Ya toda África era una inmensa colonia europea. Asia queda muy lejos, pero en Asia hay unos intereses económicos, porque allí hay una gente que se llama los chinos, que es mucha gente. Así que nos gustaría poderle vender a esa gente, ¿no? Y además otros países en todo ese litoral oriental de Asia. Y entonces, por supuesto, estaba el resto de América. Así que vamos a tratar de expandir nuestra influencia económica hacia el este de Asia y hacia el resto de América. Y se dieron cuenta que quedaban los retazos del gran imperio español, las últimas colonias españolas que quedaban, que eran las Islas Filipinas allá en Asia, y en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, y en el medio del Pacífico, entre California y Asia, había una isla que formaba parte de unas islas que se llaman las Islas de Ladrones. Una isla que se llamaba Guam, se llamaba Guamaní por los que allí habitaban, le han llamado Guam. Así que Estados Unidos en una guerra muy corta se apropió de esos territorios, pero con unos propósitos distintos, al punto de que el Tratado de París entre Estados Unidos y España no hizo mención de la Ordenanza del Noroeste que se había mencionado en todos los anteriores tratados de anexión de nuevos territorios. Y por lo tanto, no había un propósito de colonizar esos nuevos territorios. No había el propósito de convertirlos. Usted lo que quiere decir, obviamente, es de poblarlos con gente de los Estados de Unidos. De poblarlos con colonos. Exacto. Así mismo es. Sí, no colonizar en el sentido de mandar, de gobernarlos, sino en el sentido de poblarlos. Como hicieron en el oeste, ¿no? Que mandaban estas caravanas hacia el oeste para que montaran casa por allá. Estaba la frase esta famosa, Go West Young Men. Era literalmente, ¿verdad? Que era como un llamado del gobierno, de Uncle Sam, como que arranca para allá, que eso está vacío, vamos a poblar esto. Que esto está... Así mismo es. Y le ofrecían villas y castillas, o sea, hubo varias leyes federales de Homestead Acts que decían, en tal día a las 10 de la mañana va a sonar un disparo y ustedes pueden salir en sus caravanas y va a haber allí un terreno inmenso con unas estacas, literalmente unas estacas. Y usted si llega a una de esas estacas y pone su nombre en la estaca, esa tierra va a ser suya. Claro, en las papas. Claro, entonces un montón de carretas que había allí y caballos y todo eso, porque era territorio que había adquirido Estados Unidos, territorio, o sea, propiedad de los Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos decidió que iba a repartir eso a una gente para que fueran y poblaran esos territorios, porque se quería eventualmente expandir las fronteras de la nación y poblar esas nuevas tierras y convertirlos en parte de la nación con el fin de eventualmente admitirlos como estados.
Primero le pido Pero eso perdón no a la era el gente. propósito, esa no era la agenda de Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. El propósito de eso era tener unos lugares con fines económicos para invertir, para tener un mercado cautivo, para extraer materia prima barata y por supuesto para tener unos enclaves militares, porque Estados Unidos ya aspiraba a convertirse en uno de los grandes imperios, una de las grandes potencias del mundo, como Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Y así es que en el Tratado de París no hacen referencia a eso, sino que hay una frase muy corta, parca, muy sencilla, que dice, los derechos de los habitantes y la condición política la determinará el Congreso. Es decir, que no hay compromiso alguno de convertir a eso en parte de los Estados Unidos ni nada por el estilo. A diferencia de todos los territorios anteriores. Y el referéndum para que nosotros fuéramos parte o ocupados por Estados Unidos, ¿cuánto fue la votación aquí? 0-0. Cerrado. 0-0 porque no le pidieron opinión absolutamente a nadie. Pero nosotros no los invitamos a ellos y todo eso que yo he escuchado por ahí. No, eso es parte de los mitos que se han generado en este país a lo largo de muchos años. Mitos en unas direcciones y mitos en otras direcciones. A lo mejor podemos hablar de eso en otro momento. Entonces el Congreso, como había adquirido unos territorios que quería tratar distinto, pues entonces hicieron una cosa muy interesante. Aprobaron una ley para establecer un gobierno civil en Puerto Rico, en una ley que se ha venido a conocer como la Ley Foraker. Y en esa ley dijeron que los productos que fueran de Puerto Rico a Estados Unidos tendrían que pagar un impuesto, una tarifa de importación, que sería mucho menor a la tarifa de importación que tendría que pagar ese mismo producto si fuera de un país extranjero. Bien, así que si unas chinas iban de República Dominicana a Nueva York y pagaban $100 de impuestos, un cargamento igual de chinas que fuera de San Juan a Nueva York pagaría 15 pesos. Y uno se pregunta, oye, pues qué bueno ser colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los productos de uno tienen más acceso al mercado de Estados Unidos que los productos de otros países, excepto que mejor sería no tener ninguna tarifa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay una tarifa, entonces las chinas de Puerto Rico competirían en igualdad de condiciones con las chinas de California o de Florida. ¿Por qué le impusieron una tarifa? Pues para que no compitieran los productos de Puerto Rico con los productos americanos. Era una tarifa proteccionista de los intereses económicos de los Estados Unidos. Bueno, un señor que importó unas chinas a Nueva York, le cobraban los 15 pesos, dijo, pero es que el Congreso no puede aprobar esos 15 pesos, esa tarifa para los productos de Puerto Rico, porque Puerto Rico ya unos meses antes habían decidido que era un territorio de los Estados Unidos. Y como es territorio de Estados Unidos, es de aplicación a ese lugar, Puerto Rico, una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que dice que todos los tributos que se establezcan por ley federal tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. La ley Foraker había dispuesto un tributo para los productos que fueran de Puerto Rico a Estados Unidos que no era uniforme en todos los Estados Unidos, porque las chinas de Florida no pagaban nada cuando llegaban a Nueva York, pero las de Puerto Rico sí. Y se cuestionó que eso violaba la cláusula de uniformidad tributaria. Uno de los primeros casos, y quizás uno de los más importantes, que se llama Downs vs. Bidwell, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que esa ley federal era constitucional. Porque como Puerto Rico no era un territorio como los anteriores, que eran parte de los Estados Unidos, sino que esto es un territorio con una posesión que pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos, pues la Constitución no necesariamente aplica en ese lugar. ¿Dónde aplica la Constitución de Francia? En Francia. Y la de Costa Rica, en Costa Rica. Y la de Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Aplica en otros lugares que no son Estados Unidos? No, pues la Corte Suprema decidió que Puerto Rico no era entonces parte de los Estados Unidos y por lo tanto esa cláusula no era de aplicación porque no se trata de un derecho fundamental, no crea ningún derecho esa cláusula que dice de la uniformidad tributaria y en segundo lugar el Congreso no la había extendido a Puerto Rico.
Tanto así, había impuesto una tarifa no uniforme. Así que desde ese caso, 1901, se le puso a Puerto Rico la etiqueta, una nueva etiqueta que se inventaron, de territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte y no está destinado a convertirse en Estado. Esa doctrina se reafirmó como doctrina mayoritaria de la Corte Suprema en el 1904, en otros casos insulares. Y entonces hubo dudas cuando en el 17 el Congreso de los Estados Unidos derogó la ley Foraker y aprobó la ley Jones, porque en la ley Jones dijo que todos los ciudadanos de Puerto Rico eran ciudadanos de Estados Unidos. Y una gente dijo, adiós, pues si esa gente son ciudadanos de Estados Unidos, forman parte del cuerpo político de los Estados Unidos. Y por lo tanto, Puerto Rico ahora es parte de los Estados Unidos. Pero 5 años después, en el 1922, en un caso que se llama Balzac versus People of Puerto Rico, porque no habían cambiado el nombre de Puerto Rico a Puerto Rico, el juez presidente Taft, que había sido el primer gobernador de Estados Unidos en las Filipinas y que luego había sido presidente de los Estados Unidos entre el 1909 y el 1913, ahora como juez presidente escribió una opinión en que dijo que la extensión de la ciudadanía en el 1917 no había incorporado a Puerto Rico y que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado. Es decir, una posesión que no es parte de los Estados Unidos ni está destinada a convertirse en Estado de los Estados Unidos. Yo creo que una pregunta importante, ¿cuál es la diferencia entre los incorporados versus no incorporados y cómo llegaba el tribunal a hacer esas distinciones, en qué se basaba? Bueno, antes de 1901 no tenía que hacer ninguna distinción porque no existía la distinción. ¿Ok? En el caso de Downs versus Bidwell, en una opinión concurrente del juez White, él articuló unos criterios que luego se habrían de admitir como doctrina mayoritaria de la Corte. Decían que, bueno, la diferencia entre unos y otros es que los incorporados se habían adquirido, como yo les decía anteriormente, como parte de los Estados Unidos. Y que se hacía referencia a la ordenanza del noroeste que decía que el propósito era poblar esos territorios y cuando hubiese suficiente gente que lo justificara, admitirlos como estados de la federación. Mientras que los no incorporados, como no se adquieren como parte de los Estados Unidos, ni hay propósitos de poblar de americanos esos territorios, pues no están destinados a convertirse en estados. Los indicadores que el juez White había identificado en los procesos del siglo XIX, para decir que desde Luisiana hasta Hawái habían sido incorporados, eran que se le reconocieran derechos a los habitantes del nuevo territorio, derechos constitucionales importantes, y en segundo lugar, que se les hiciera ciudadanos de los Estados Unidos. Pero en el 17 nos hicieron ciudadanos, sin embargo en el 22 dijeron, no, eso no es indicador de incorporación implícita. De hecho, en lo sucesivo, decide el juez Taft en Balzac, la incorporación tiene que ser explícita. A partir de ese momento, el Congreso tiene que decir, se convierte este territorio en un territorio incorporado, es decir, parte de los Estados Unidos, lo cual significa que está destinado a convertirse en un Estado. Entonces, profesor, esa es la diferencia. Sobre eso que dice el profesor, hay tanto que decir. Vamos a tratar en un minuto, por lo menos, simplificar, porque hablamos de Downs versus Bidwell y de Balzac versus People of Puerto Rico, que probablemente o casi siempre son dos de los primordiales y que sientan la pauta, y esa opinión, lo que fue una opinión concurrente, se convierte en lo que es la posición del tribunal. Y lo que ha dicho el profesor es más o menos lo siguiente: lo que para las potencias europeas y un día en 1898 eran colonias bajo cualquier sentido imaginable de la palabra y entendido del planeta, ¿verdad? Una vez, primero que la guerra hispano-cubano-americana, si se quiere, ¿verdad? Cuando se da y luego ya ellos invaden y básicamente toman el control, luego se firma el Tratado de París, mediante el cual en esa transacción inmobiliaria en la que no participamos, se dice expresamente, y el Congreso determinará el futuro de estos inhabitants, porque no habla de nación, no habla habla de la gente que reside allí. Una vez sucede eso,
¿verdad? Hay que determinar, pues, ¿qué hacemos con esta gente? Y, ¿verdad? Se trata de contestar el tribunal, whether the Constitution follows the flag, ¿verdad? O cómo es la vaina. Y el profesor ya explicó más o menos cómo, desde mi punto de vista, se inventan las mismas personas que habían decidido casos importantes como Dred Scott, ¿verdad? El famoso caso, ¿verdad? Que básicamente dice que los negros nunca pueden ser parte del people of the United States, entre muchas otras cosas. Y que tiene que ver mucho con la gente habla de la esclavitud y demás, pero es un caso tan genial, ¿verdad? En términos de lo que dice de esa nación, porque habla mucho de los territorios también. Pero son los mismos jueces que decían Plessy versus Ferguson, que es el caso también que, ¿verdad? Que establece que esa doctrina de separate but equal, de la segregación y todo eso, que luego se revierte. Entonces, pues básicamente la conclusión del tribunal es que, mira, un poco si uno no analiza esto políticamente, no se da cuenta de la locura que están estableciendo. Es decir, la discusión que hubo, como dice el profesor, entre imperialistas y no imperialistas y demás, está escrita y las expresiones de supremacía racial blanca, no es que las estemos interpretando, es que están ahí en blanco y negro en todas esas decisiones de cómo estos nuevos, porque no nos hablan ni naciones ni nacionales, los inhabitants, estos literalmente nos llaman savages, y cómo no estábamos dignos para adecuarnos al modelo o recibir el modelo anglosajón, ¿no? De todas estas virtudes. Entonces lo que está diciendo es, bueno, hay lugares donde el gobierno de los Estados Unidos va a ejercer su soberanía, pero no es Estados Unidos. Y no solo, lo cual, ahí es donde está el desfase. No es que el hecho, no es que digan que no somos Estados Unidos, es que se reserven el control del poder nacional de ese gobierno para gobernar sobre nosotros, a la misma vez creando enclaves donde puedes apagar unilateralmente la aplicación de la Constitución, que es el documento que limita tu poder gubernamental. Y me parece que eso en última instancia, ¿verdad? Eso es lo que se inventan, y una vez inventado, se repite. Es como una ficción que ellos crean y luego se convierte en la realidad legal que ellos van, ¿verdad? Sobre la que ellos van a trabajar por los próximos, por las próximas décadas hasta el día de hoy. Con mucho gusto me puedes corregir y seguir. Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Dos comentarios. Es ilustrativo de lo que tú has señalado en términos del racismo detrás de la doctrina de los casos insulares. Lo que hicieron con la adquisición de Alaska en el 1867. Alaska era una colonia rusa, y en el tratado con Rusia, el tratado dice que los habitantes de Alaska tienen 2 años para decidir si regresan a Rusia, porque son rubios, de ojos azules, con lealtad al zar, etc. Y si quieren hacer eso, se podrán ir libremente. Ahora, si se quedan 2 años, entonces todas esas personas se convierten en ciudadanos de los Estados Unidos, con excepción de los indígenas incivilizados de Alaska. Esos no van a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Los derechos de esa población, los esquimales, los inuit, los determinará el Congreso de conformidad con las leyes de ese país, Estados Unidos, relacionadas con las poblaciones indígenas. Lo curioso de eso es que eso fue en el 67, en el 98. 32 años después le aplicaron exactamente la misma fórmula de que los derechos dependerán de lo que decida el Congreso. Se lo aplicaron a todos los habitantes de Puerto Rico. Sus derechos y la condición política será decisión del Congreso. Y eso podría querer decir que esa gente no tenga derechos. No solamente eso, sino que tan recientemente como en 1979, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, un caso muy importante que se llama Torres versus Puerto Rico, que invalidó una ley que había en Puerto Rico que permitía que en el aeropuerto registraran personas que no había ninguna sospecha de que hubiesen cometido ningún delito. La Corte Suprema dice que la protección federal contra registros y allanamientos irrazonables, que garantiza la enmienda cuarta, está vigente en Puerto Rico porque el Congreso decidió que esa protección debía regir en Puerto Rico. Cuando aprobó la Constitución de Puerto Rico, aprobó una cláusula que dice más o menos lo mismo. Y la Corte Suprema dice entonces que el FBI no se nos puede meter en nuestras casas, registrar nuestra casa a las 3 de la mañana sin orden judicial,
porque eso fue una gracia congresional, que decidieron que esa protección sería conveniente que aplicara en Puerto Rico. Pero eso quiere decir que podría ser inconveniente y que por lo tanto el Congreso podría decidir que los FBI sí se puede meter en nuestra casa a las 3 de la mañana sin una orden judicial. Entonces, no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Torres versus Puerto Rico. Y eso no son los casos insulares, eso es 1979. Sí, por eso. Yo voy a llegar a otras preguntas post-ELA para hilar más fino todavía. Pero en términos de ese primer periodo previo a ELA, o sea, estamos quizás resaltando ¿verdad? Los casos medulares, sobre todo en cuanto a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Si uno se pone a evaluar otros casos que afectan otros territorios, ya sea Guam, American Samoa, o cosas que tienen que ver con el derecho a juicio por jurado, ya sea en lo civil, o sea, podemos ir al fino y meter dentro de lo que son los casos insulares una gama de casos, ¿verdad? Más amplia, pero yo creo que hemos reseñado, el profesor ha explicado los casos que sientan, digamos, los asuntos fundamentales de lo que, ¿verdad? De lo que son los casos insulares. Ahora, algo que me gustaría discutir. Hay quien dice, por ejemplo, la profesora Cristina, se me escapan los apellidos porque han cambiado. Cristina Ponza, Duffy, sí. Ajá. Ella, por ejemplo, alguna gente ha dicho, bueno, los casos insulares no son tantos como se ha dicho anteriormente y en realidad la Constitución siempre ha aplicado, pero no siempre opera. Algo por el estilo. Según ellos, Estados Unidos, y el Tribunal Supremo, ¿cuáles eran esos derechos que siempre aplicaron desde que entraron, desde que invadieron y tomaron control de Puerto Rico, que siempre aplicaron en Puerto Rico? Porque la discusión, increíblemente, a ningún juez se le ocurrió decir, bueno, pero es que nosotros en virtud de una guerra y sin consultarle a estos seres humanos no podemos ejercer nuestra soberanía. La discusión era si ibas a aplicar completamente en todo momento la Constitución ex proprio vigore, como decimos los abogados, o si solo algunas cosas como se decidió. Pero ¿cuáles eran esos derechos que supuestamente siempre aplicaban ya en Puerto Rico por la mera presencia de esa bandera americana aquí? Esa pregunta no te la puedo contestar porque la lista no está en ningún sitio. ¿Ok? Hay una lista en la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos de unos derechos que el gobierno de los Estados Unidos no puede violentar. Pero como la Constitución no sigue la bandera, que fue la frase que se generó en torno a la guerra hispanoamericana, si el hecho de que hubiesen plantado bandera en Puerto Rico quería decir que la Constitución regía totalmente, o si la Constitución no sigue la bandera. Y se decidió que la Constitución no necesariamente sigue la bandera, porque el hecho de que se ejerza autoridad en ese territorio no necesariamente quiere decir que los habitantes tengan los derechos constitucionales. Y por lo tanto eso ha ido evolucionando caso a caso. En algunas ocasiones, en ese momento tampoco se sabía lo que era un derecho fundamental. Cuando el juez White habla de los derechos fundamentales, eso es una lista muy amorfa. No es hasta mediados del siglo XX que la Corte Suprema de Estados Unidos empieza a articular algún criterio para decidir qué derechos son fundamentales y qué no son fundamentales. Pues la libertad de expresión o la libertad religiosa son fundamentales, pero el derecho a juicio por jurado en casos civiles no es un derecho fundamental, aunque los dos están en la Carta de Derechos. Pero ahí voy, profesor. O sea, hay una... Es que obviamente aquí nos vamos a poner más técnicos, más abogados, ¿verdad? Y las personas que no sean abogados, pues nada. Pero luego, posteriormente, sé yo, 50, 60... Perdona que te interrumpa. Las personas que no son abogados pueden no entendernos, pero es que nosotros tampoco lo entendemos. ¿Cómo es posible que se pueda ejercer autoridad en un lugar sin que la gente de ese lugar tenga plenamente los derechos que garantiza la Constitución, que crea el Congreso que gobierna a esa gente? Eso es una contradicción. Eso es colonialismo. Eso no hay Dios que lo entienda en el constitucionalismo moderno. De acuerdo. Entonces, pero a lo que iba, hay una doctrina de, ¿verdad? La aplicación selectiva de la Carta de Derechos, la incorporación selectiva de la Carta de Derechos a los estados, toda la discusión de las consecuencias de la guerra civil, de la 13ª, 14ª, 15ª enmienda, y usted sabe, ¿verdad? Luego con la Corte Warren, todo eso se van desarrollando los derechos fundamentales, pero los derechos fundamentales bajo la cláusula de debido proceso de ley y toda esa invención o toda esa interpretación judicial, no necesariamente, pienso yo, me puedo estar equivocando, porque tampoco es que yo haya leído mucho sobre, o sea, que yo haya visto mucha gente que discuta esto, me puedo equivocar, pero no eran los mismos derechos fundamentales o criterios que se desarrollaron bajo los casos insulares
en su aplicación a Puerto Rico. Y mi pregunta es la siguiente. En la medida en que entonces comenzó a aplicarse la Carta de Derechos en Puerto Rico por la teoría de incorporación selectiva como si fuéramos un estado cualquiera, eso minó la importancia de los casos insulares y propendió a que luego de la ficción del Estado Libre Asociado en 1952, los populares y la gente en general pudieran plantear que los casos insulares casi eran letra muerta. O sea, esa Bueno, fusión entre dos doctrinas que no son realmente iguales, ¿cuál es el impacto de esa sobre los casos insulares? pasa que los casos insulares hablan de los derechos fundamentales sin precisar cuáles son. Y por lo tanto, en la medida en que se fueron definiendo a lo largo del siglo XX los que eran fundamentales y los que no eran, entonces pues eso quiere decir que esos aplicarían a Puerto Rico, ¿verdad? Pero por analogía. Así que, en términos de eso, ese es el impacto que tiene esa doctrina de cuáles son los derechos fundamentales en Puerto Rico. Pero eso no implica, tú me empiezas a hablar del 52 y lo que han dicho los populares después. Cuando yo estudiaba Derecho, cuando estudié Derecho Constitucional, entre enero y mayo de 1972 con el profesor Jaime Fuster, estudiamos los casos insulares como una curiosidad histórica. Porque eso realmente ya no estaba en vigor. Porque en el 52, Puerto Rico había dejado de ser un territorio de los Estados Unidos y se había convertido en una cosa única en la historia constitucional de Estados Unidos, un estatus sui generis, sin paralelo en la historia. Eso nos lo vendían como una cosa muy positiva. Y de hecho todavía hay gente que insiste en esa teoría. Y cuando Adrián y yo estudiamos Derecho, yo cuando estudié 2008-2011, el independentismo y alguna gente siempre dijo lo que, porque había 1000 ejemplos de trato distintivo con respecto a Puerto Rico que solo se validaban bajo la cláusula territorial. Eso no había forma de invisibilizarlo. Pero aún así, se enseñaba como si fuera una cosa sujeta a interpretación. Y como, o sea, que es bien chistoso. Estudiar Derecho ahora debe ser bien, bien distinto. Yo recuerdo las discusiones que tuve con el profesor Fuster, el amigo Fuster, después desarrollamos una relación mucho más cercana, ¿no? Y yo decía, pero profesor, es que en el 52 no pasó nada. El 24 de julio del 52, ¿quién era el gobernador de Puerto Rico? Luis Muñoz Marín. Y el 26 de julio, Luis Muñoz Marín. ¿Y quién eran los miembros de la Asamblea Legislativa el 24 de julio? Pues fulano, vengano y perencejo. Y el 26, los mismos. ¿Y quiénes eran miembros de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo? ¿Quiénes eran? Pues fulano, y después, los mismos. O sea, yo le decía, entonces, no pasó nada. No pasó nada porque esa gente que había sido electa bajo la ley Jones en el 48 siguieron funcionando como tales hasta las elecciones del 52. Fue lo mismo, ¿no? Él me decía, no, Carlos, no es lo mismo. Ya no es ya Puerto Rico no es un territorio no incorporado. Ni el Congreso ejerce ya poderes plenarios sobre Puerto Rico. Pero resulta que los desarrollos de los últimos 15 años indican que lo que decía el estudiante insolente en el 1972, pues tenía razón. En el 1952 no pasó nada en términos de alterar la relación fundamental entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y por lo tanto, las decisiones que han tomado las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, en los últimos 15 años, reafirman sin lugar a duda alguna de que estamos en la misma posición en términos de la relación que estábamos en el 1898, territorio no incorporado de los Estados Unidos. Lo que decían los casos insulares, que era la relación entre los dos países. O sea que, y hablando entonces, ¿verdad? Ya pasamos el ELA, la ley 600, cuando se habla también, Andrea se adelantó y estaba hablando de los populares. Los populares también utilizan mucho el nature of a compact a referirse de que sí hubo un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué usted le dice a esa gente? Bueno, durante 25 años yo estuve enseñando en mi curso de Derecho Constitucional. Cuando llegábamos a ese momento de la discusión, yo le decía a mis estudiantes, bueno, esto que les voy a decir ahora es mi interpretación histórica.
No tengo base objetiva alguna para sustentar lo que voy a decir. Yo creo que ese concepto que dice la ley 600, de que esta ley se aprueba in the nature of a compact, en la naturaleza de un pacto, fue un concepto intencionalmente ambiguo, porque no dice this act is adopted as a compact. Esta ley se aprueba como un pacto con el pueblo de Puerto Rico, sino que dice esta ley se aprueba en la naturaleza de un pacto. ¿Qué quiere decir eso? Yo pensaba, eso tiene que ser una ambigüedad, porque no puede ser tan pobre la redacción de la gente que escribió esto. Luego de esos 25 años, salió publicada un libro que dice Así fue, que son las memorias de José Trias Monge. Y en esas memorias, no la tengo aquí para señalar la página precisa en que esto ocurre, Trías señala que Muñoz lo había enviado a Washington para reunirse con el comisionado residente Antonio Fernós Isern, porque Fernós decía que el proyecto que él había presentado, que decía esta ley se aprueba, el proyecto decía esta ley se aprueba como un pacto, Fernós ahora decía que si aparecía esa frase no le iban a aprobar la legislación. Y por lo tanto no había posibilidad de crear la constitución de esta cosa que se llamaba el Estado Libre Asociado. Así que Muñoz manda, no había email, ni las llamadas telefónicas eran muy caras, ni nada de eso. Así que Pepe Trías tuvo que montarse en un avión y fue para allá. Y entonces cuenta en sus memorias que se reunió con Fernós y con un abogado muy prominente de Washington que se llamaba Abe Fortas, muy amigo de Muñoz, muy influyente en los círculos del poder en Washington, y a quien Lyndon Johnson en los años 60 habría de designar como juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y que en la discusión, en esa reunión, Fortas propuso, oye, ¿y por qué no enmendamos el proyecto para que donde habla de pacto pongamos esta ley se aprueba en la naturaleza de un pacto? Trías, vete y dile a Muñoz que puede seguir diciendo en la tribuna pública que va a tener un pacto con los Estados Unidos. Fernós, vete y dile a los congresistas que tienen dudas de si pueden apoyar este proyecto, que lo pueden apoyar, porque esto no es que sea un pacto, esto es como si fuera un pacto. Es decir, la forma de un pacto sin la sustancia del pacto. Ese es el Y ahora, pues yo le puedo decir a mis estudiantes, no lo que yo creo personalmente, sino lo que creía José Trias Monge, uno de los conspiradores de la mentira del pacto. De los peores. Bueno, me gustaría, llevamos un ratito y todavía tenemos mucho que discutir, pero antes de pasar quizás al siglo XXI y la actualidad, ¿verdad? De lo que estamos viviendo, sobre todo en los casos insulares, porque yo creo que en los últimos 5 o 6 años se han añadido algunos de los más importantes y relevantes en la doctrina de los casos insulares, desde precisamente Balzac, Dance versus Bidwell. Pero resumiendo esta etapa de Lela, gente, lo que yo quisiera que ustedes supieran es que sí, de verdad que es una locura, porque mientras se alegaba y a todos nos enseñaron y ¿verdad? Que ni los casos insulares importaban ya y que Lela lo cambió todo, estaban las realidades constitucionales y estatutarias y ejemplos obvios, no solo de expresiones judiciales que empezaron a ser ambivalentes por culpa de los populares que dominaron tanto toda la judicatura puertorriqueña y también el distrito, el primer circuito, y ciertamente se desarrolló llamémosle un Commonwealth Endorsing, ¿sabes? ¿Verdad? Doctrine o algo por ahí. Siempre podemos escoger casitos en los que ellos se amparan y demás. Pero, por ejemplo, la cosa más sagrada de los populares, de la 936 y todo ese tipo de cosas, se puede hacer únicamente, y que me corrija el profesor, porque precisamente como somos un territorio, ¿verdad? Y bajo la doctrina desarrollada y que estamos discutiendo, se le puede dar un trato estatutario distinto a Puerto Rico, que puede ser malo si no nos gusta, o puede ser, ¿verdad? Bueno en un caso particular si a usted le gusta. Por ejemplo, las 936. Pero es que ¿verdad? Si no fuera por esa doctrina que permite ese trato distintivo y que el Congreso use sus poderes como quiera y trata a Puerto Rico de forma distinta, pues entonces no se pueden sostener cosas. Y eso estuvo con nosotros siempre. Otros ejemplos estatutarios como RFRA son leyes
El punto es que hay muchas leyes que trataron a Puerto Rico de forma distinta bajo la realidad de que era un territorio, ¿verdad? Y que recuerden que los populares decían que no éramos territorios, es de locos, pero lo decían y todavía quizá alguno lo dice. Y todo eso siempre estuvo ahí. El profesor menciona un caso también, ¿verdad? Creo que fue Torres, por allá para los 70, cuando se dice, mira, son derechos fundamentales, aplican a Puerto Rico, pero ni siquiera es que eso resuelve el asunto, porque los americanos llegaron a decir, bueno, aquí aplica ya sea por la quinta enmienda o por la 14ª enmienda. Sé que es técnico, pero ¿verdad? Hablando, somos técnicos, somos abogados. Eso no es necesariamente irrelevante. Lo que está diciendo es, mira, no importa si Puerto Rico se concibe para efectos constitucionales como parte del Estado, del gobierno federal, ¿verdad? O un territorio, o como algo autónomo, o como un Estado pseudo soberano, en ese entonces, cuando todavía podíamos jugar con esas vainas. Da igual, porque por alguno de los dos aplica en Puerto Rico. Pero sin ponernos demasiado técnicos, lo que yo quiero resaltar es que eso no es irrelevante, ni política ni jurídicamente. Y aquí, un sector de los puertorriqueños como que obviaron todas esas cosas obvias para adelantarse un mensaje político que claramente era ficticio, ¿verdad? De que Lela había cambiado esta realidad y de alguna manera había... todo esto que estamos discutiendo era cosa del pasado y que el independentismo, que yo siempre digo que era casi exclusivamente quien decía esto, pues que éramos unos locos hablando de cosas del pasado. Nada, ese es mi último granito y obviamente pueden comentar, pero me gustaría entonces, profesor, que hablaron rapidito de qué cambió en el 2008, Boumediene, no sé bien cómo pronunciarlo, porque yo pienso que desde 2008, y entonces luego pasamos al 2016 y todo lo que ha conllevado, yo creo que como que puso de moda en los círculos norteamericanos, en los casos insulares, en los círculos legales, de una forma que yo creo que ni los mayores constitucionalistas en Estados Unidos le prestaban mucha atención por décadas a los casos insulares. No sé si usted coincide y qué fue lo que pasó en ese caso. Antes de entrar a la pregunta, quiero comentar lo que tú dijiste anteriormente sobre la locura esta de que hubo un montón de leyes que trataban a Puerto Rico distinto. Lo que pasa es que los estadolibristas territorialistas le cambiaron la retórica a todo eso. Es que Puerto Rico tiene autonomía fiscal. Eso quiere decir que el Congreso decidió que podíamos no ponerle contribuciones a unas cosas y que ellos podían no ponerle contribuciones a unas actividades que se desarrollaran en Puerto Rico. Y hablaban de la ciudadanía, que Lela era la ciudadanía común. Pues eso es embuste. Aquí la gente era ciudadano de Estados Unidos desde el 1917. Sí, ellos se creían en la Unión Europea. Ellos juran que ellos crearon Y el mercado común, ¿qué es eso? El mercado común decían que eso era producto de Lela, cuando existe desde la ley Foraker, que podían entrar los productos de Estados Unidos allá. Y la defensa común. ¿Qué tú me dices de la defensa común? Son los famosos pilares de los 4 pilares. O sea, convirtieron lo que eran características de la colonia y los convirtieron en cosas positivas. Fíjense que la autonomía fiscal, gracias a las 936, aquí se pueden generar empleos. No nos dicen que si Puerto Rico hubiese tenido soberanía para entrar en acuerdos con otros países, podría incentivar mucha más inversión externa que la limitadísima inversión externa norteamericana, que era la que permitían la sección 936 del Código de Rentas Internas. Así que se convierte lo negativo en un imaginario positivo, cuando en última instancia era ficticio, porque lo único que tuvo que hacer el Congreso a mediados de los años 90 fue decir, se deroga la 936, y la derogaron, le dieron un phase out de 10 años, y en el 2006, cuando se acabó de terminar el último beneficio que quedaba bajo la 936, comenzó la depresión económica que todavía no ha terminado en Puerto Rico. Dígale ahí a nuestra gente. Y eso coincide más o menos con el 2005 al 2008, en que empiezan a cambiar los vientos. En el 2005 salió el primer informe de la Comisión de Casablanca sobre el estatus de Puerto Rico. Comisión que había designado Bill Clinton al final de su incumbencia como presidente. Que fue quien quitó la 936. Que fue quien quitó la 936. No, ¿qué va a ser? Y además tampoco fue el PNP.
Eso, cuando los procesos plebiscitarios en el Congreso entre el 89 y el 91, yo participé en esos procesos en representación del PIB y en una de esas reuniones con unos asesores del Senado me enteré de que las 936 ya en el 90 estaban en la mirilla y de que la iban a derogar. Así que, por razón de que, ¿quién estaba en el poder? Rafael Hernández Colón era el gobernador en ese momento. Los federales habían decidido eliminar la 936. Y obviamente cuando Bill Clinton salió presidente, pues entonces el propósito era balancear el presupuesto y para eso tenían que eliminar la 936 para adquirir unos ingresos de esas contribuciones federales. Pero bueno, George W., el hijo, reiteró la comisión que había creado Bill Clinton. En el 2005 salió el primer informe de esa comisión. Y la premisa fundamental de todo ese informe era que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Más aún, dijeron que se alegaba que Estados Unidos en Naciones Unidas en el 1953 había dicho que Puerto Rico tenía gobierno propio y que había dejado de ser un territorio de los Estados Unidos. Y en ese informe dijeron que las expresiones verbales que se hicieron ante Naciones Unidas no tenían significación jurídica alguna. O sea, que eran palabras tiradas al viento. En ese informe llegan a decir la barbaridad de que el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico es tan grande que Estados Unidos podría cederle a Puerto Rico a otro país sin pedirnos opinión a nosotros. Todas esas visiones se reiteran en el informe del 2007, todavía bajo Bush, y luego se reiteran nuevamente en el 2011, ahora bajo Barack Obama. Así que durante 3 administraciones distintas, bajo republicanos y bajo demócratas, la rama ejecutiva ha reiterado que estamos en la misma posición que estábamos en el 1898. La Corte Suprema desde el 1980 había resuelto, en el caso de Harris versus Santiago Rosario, que el Congreso podía legislar sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial. Lo que pasa es que no habían dicho es un territorio no incorporado, pero dijeron puede legislar bajo la cláusula territorial. Y por supuesto ya explota todo eso con el caso que tú mencionas de Boumediene. Boumediene era un enemy combatant que habían metido preso en la base de Guantánamo, en Cuba. Lo habían apresado allá en Afganistán y lo metieron preso. Y él decía, yo no he hecho nada. Y trató de obtener un habeas corpus para que se investigara la legalidad de su detención. Y el gobierno de los Estados Unidos decidió que iban a crear una excepción jurisdiccional. Ningún juez federal va a tener jurisdicción para atender un habeas corpus de enemy combatants. En ese caso, la Corte Suprema decide que es posible que haya aplicación de la Constitución de los Estados Unidos en lugares que no son parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, la base de Guantánamo. Estados Unidos no ejerce soberanía sobre el territorio de la base de Guantánamo. Quien ejerce soberanía es, teóricamente, es la República de Cuba. Lo único que a principios del siglo XX se suscribió un tratado a perpetuidad, un contrato de arrendamiento a perpetuidad. Y por lo tanto, Boumediene dice, el caso de Boumediene dice, en ese lugar que no es parte de los Estados Unidos, puede aplicar la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe suspender el habeas corpus, salvo en ciertos casos muy excepcionales. ¿Por qué? Porque eso es un derecho fundamental que garantiza la Constitución de Estados Unidos. Y ya nosotros hemos decidido, dice la Corte Suprema, en múltiples ocasiones, que los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos se rigen en lugares que no son parte de los Estados Unidos. Eso lo venimos diciendo desde el 1901 en los casos insulares. Y revivieron de momento los casos insulares como fundamento doctrinal para resolver
que un enemy combatant en Guantánamo tenía derecho al habeas corpus. Fíjate que esto coincide con el 2005 y 2007 de los primeros informes de Casablanca. Y por supuesto, todo se aplica a Puerto Rico en el año 2016. En junio del 2016 se alinearon los planetas. El 8 de junio del 2016, Barack Obama le envía un mensaje a la Cámara de Representantes porque se enteró que al día siguiente, el 9, la Cámara iba a votar sobre este proyecto que había salido del Departamento del Tesoro para aprobar una ley que se llamara Promesa, que creaba una junta, etcétera, etcétera. Y le dijo, tienen que aprobar ese proyecto en la Cámara, porque eso es lo que va a resolver los problemas de la deuda pública de Puerto Rico. Eso es el 8 de junio. El 9 de junio a las 10 de la mañana, la Corte Suprema anunció la decisión en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle. A las 4 de la tarde de ese mismo día, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que culminó eventualmente en la ley Promesa. Todo el mundo dijo, no, pero eso no se va a aprobar así en el Senado. Esto falta muchísimo para que esto se pueda aprobar. 4 días más tarde, perdón, la Corte Suprema resolvió el caso de Franklin, California, el caso de la llamada quiebra criolla. Yo creo que como un mensaje muy claro de la Corte Suprema al Senado, que está al frente, al cruzar la avenida, de que tenían que aprobar Promesa como la había aprobado la Cámara de Representantes. Porque ahora ni había acceso de Puerto Rico al código de quiebras de los Estados Unidos, ni era válida una ley de Puerto Rico para crear un mecanismo de reestructuración de deuda a través de los tribunales de Puerto Rico. Profesor, así que la única forma... Había footnotes, había notas al calce en las decisiones y hasta en las argumentaciones orales se decía, pero tranquilo si el Congreso está bregando con esto, y estos miembros del tribunal a lo mejor no entendían que le estaban diciendo a populares, pero mira, si la entidad gubernamental con el poder plenario para atender estos asuntos se está encargando, ¿cuál es el lloriqueo? Y yo me imagino a los populares infartando, pero al otro lado de la calle te están diciendo, tranquilo que esto lo bregamos ahí, te voy a clavar judicialmente, pero tranquilo que en el Congreso te voy a salvar. Y de nuevo, ¿cuál presidente republicano de ultraderecha fue el que nos impuso una Junta de Control Fiscal? No, ninguno, fue Barack Obama. Y ahora será un presidente demócrata el que dice como la gran cosa que va a enmendar Promesa. No la va a dejar sin efecto, sino que la va a enmendar, reiterando una vez más Joe Biden el ejercicio imperial del poder territorial sobre Puerto Rico. Aquí hay una gente muy entusiasmada con que Donald Trump perdió las elecciones, aunque él no lo acepta todavía, y que gracias ahora que viene Biden, ahora se van a resolver las cosas terribles de Promesa. Embuste, Estados Unidos no va a revocar la Promesa, ni se ha dicho que la van a dejar sin efecto. Y lo mismo ha ocurrido con el liderato demócrata en el Congreso. Es decir, que en el 2016, en junio, el presidente se alineó con el ejercicio territorial sobre Puerto Rico. La Corte Suprema dijo, hay poder territorial sobre Puerto Rico. Y el 30 de junio, el presidente Obama firmó la ley Promesa. Así que las tres ramas se alinearon y se aclaró definitivamente que lo del pacto, lo de que habíamos dejado de ser territorio, todo eso fue un imaginario engañoso. Es curioso porque en el 1957, en un caso que llegó a la Corte de Apelaciones de Boston, US versus Figueroa, había que decidir si la Constitución de Puerto Rico era meramente una ley federal y que por lo tanto el Congreso la podía dejar sin efecto. Y el juez Magruder rechazó ese argumento y dijo, no, la Constitución de Puerto Rico no es meramente una ley federal, porque no le podemos imputar al Congreso la perpetración de un engaño tan monumental como ese. A monumental hoax. Pues, adivina qué, el monumental hoax adquiere vigencia ahora en la actualidad.
Y esa es una frase que todos los jueces populares en todos los tribunales imaginables citan y citan y citan. Y de hecho, tanto así que lo citan en Sánchez Valle en la opinión que es revocada. Y todos los jueces de abajo es una cosa, pero una mentalidad tan... Ahí usted puede ver cómo se plasma. De aquí a 500 años van a leer eso y van a decir, ay, Dios mío, cómo se plasma el colonialismo, porque literalmente ellos estaban ofendidos y ofendidas de que alguien siquiera pudiera insinuar y acusar a los Estados Unidos de haber perpetrado esa farsa y de tener colonia. Y esto estoy hablando del año 2016. Pero, it is what it is. Y eso continúa en el 2020 o 2019. Cuando se celebra, no, el 20, cuando se celebra, no fue en el 19, ahora no me acuerdo. La opinión con esto de la pandemia, uno pierde noción de los años con esto de la pandemia, uno se olvida que hace 9 meses que uno está encerrado. De acuerdo. En la vista oral del caso de Aurelius, ese es el caso que de se cuestionó Appointments Clause. el cuestionamiento de la validez de la composición de la Junta, porque no se había cumplido con los requisitos de la cláusula de nombramiento con consejo y consentimiento del Senado. Unos amigos populares, uno de ellos muy en particular lo recuerdo porque estaba sentado al lado mío, y comentamos en la fila para entrar a la corte ese día que la corte existía una muy buena posibilidad de que la corte aprovechara ese momento para revocar los casos insulares. Y salieron muy decepcionados de aquello, ¿no? Cuando se acaba la vista, uno de los líderes del Partido Popular, con una cara muy triste, se vira y me dice, no van a tocar los casos insulares, ¿viste? Yo le dije, yo te lo dije antes que empezara esta vista oral. Lo dijimos aquí en la independencia. Y perdieron 9-0. Aunque una de las preguntas que le tengo, 9-0. Pero una de las preguntas, la opinión de Sotomayor, concurrente, que yo le diré aquí mi cariño, ¿qué opinión más? Me recordó algo a la de Fiol en Sánchez Valle aquí, en el sentido de que ambas, o sea, la jueza Sotomayor dice, bueno, como nadie lo trajo, y después entra a discutir un asunto constitucional que ella admite que nadie trajo, y después prácticamente lo resuelve o adelanta brutalmente cuál sería su postura al respecto. Pero para colmo, repitiendo un calco, un borrador de proyecto de ley, si se quiere, o de proyecto de sentencia que lo pudo haber hecho José Alfredo Hernández Mayoral, a quien yo creo que citó, hablando de lo que en mi humilde opinión, y ¿verdad? Son locuras reviviendo ¿verdad? La teoría del pacto de Lela. ¿Qué usted me puede decir sobre esa opinión de Sotomayor y la reacción eufórica, que me perdone, profesor, pero orgásmica de ciertos populares con poder en Puerto Rico? Sí, es muy triste esa opinión porque está absolutamente desvinculada de la realidad jurídica vigente. Es una insistencia en la ilusión, en el espejismo, en el mito que se urdió a partir de los años 50 en Puerto Rico, que se empezó a resquebrajar en los años 60, que se vino abajo en los años 70 con la decisión de Harris versus Rosario, y que ha quedado como Dresden después de los bombardeos, o Hiroshima, el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, aplanado absolutamente en el 2016, desde el 2005 hasta el 2016. Y hasta el 19, con el caso de Aurelius, que cuando la abogada de Lautier trató de plantear que los casos insulares son racistas, pues eso tiene razón, los casos insulares son racistas, pero fue patético que el juez presidente dijera, perdone que le interrumpa, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con este caso. Y más dramático que eso aún es la intervención del juez Breyer, cuando dijo fundamentalmente lo mismo, que no había que entrar a la discusión de los casos insulares, porque esto se podía resolver de otra manera. Breyer, que había sido un aliado, y creo que lo sigue siendo, de las teorías del estadolibrismo, que supuestamente había dejado de ser territorio, pero obviamente ya Breyer tiene que aceptar que
pues que eso no es cierto, que Puerto Rico sigue siendo un territorio, y así lo afirmó Y que la en gente se ese caso. confunde, profesor, porque, por ejemplo, si uno dice que en ese caso no los tocaron o que no los mencionaron, gente, pero recuerden, si no los mencionan es porque es la zapata, es porque los dan por sentado. O sea, no los tocan y no los revocan porque no tenían que hacerlo, pero es sobre toda esa doctrina que precisamente tú puedes imponer unos funcionarios desde el Congreso, decir que son funcionarios del lugar donde los estás imponiendo y no, o someterlos o no someterlos a disposiciones, pero discutir si tienen que cumplir con disposiciones constitucionales. O sea, si no los tocaron es porque obviamente los están aplicando, que eso es otro error que ve la gente. Andrés, ese caso no es de casos insulares. Mi hermano, porque ya están trabajando una vez más y por enésima vez sobre esa base. No tienen que discutir todo el tiempo lo que ya te dijeron 40.500 veces. Sí, yo he dicho en varios lugares, antes y después de la vista oral de ese caso, que pudieron haber resuelto a base de lo resuelto en Downs vs. Bidwell. En Downs vs. Bidwell la controversia era si era de aplicación a Puerto Rico una cláusula estructural de la Constitución, es decir, aquella que decía que los impuestos tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. Los impuestos que establece una ley federal, que tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. Y en ese caso, uno de los argumentos fue, esa disposición no es de aplicación a Puerto Rico, porque qué mejor indicación de que el Congreso decidió no extender esa cláusula a Puerto Rico, que no fuera que aprobó un impuesto no uniforme para Puerto Rico. Obviamente no pueden tener el propósito de que esa cláusula de uniformidad aplique si acaban de aprobar un impuesto no uniforme. Pues lo mismo se podría decir con el caso de Aurelius. ¿Qué mejor prueba de que la cláusula de nombramientos con consejo y consentimiento no es de aplicación para la designación de los miembros de la Junta de Puerto Rico, que no sea que el Congreso aprobó una ley que no se ajusta a la cláusula de nombramiento con consejo y consentimiento? Así que esto es casi una imagen, una copia del cuadro de Downs vs. Bidwell en otro contexto, con otros colores, pero es fundamentalmente lo mismo. La cláusula no aplica porque el Congreso decidió no aplicarla. Es decir, que la criatura de la Constitución puede prender y apagar con un switch las disposiciones de la Constitución en función de los intereses de los Estados Unidos, nunca a la luz de los intereses de Puerto Rico. Por esa razón es que la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca ha declarado inconstitucional una ley del Congreso en relación con Puerto Rico. Nunca. Y miren que han declarado inconstitucionales muchas leyes. Nunca en 122 años han invalidado una ley congresional que se relaciona con Puerto Rico. La función de la Corte Suprema en ese sentido es la de proteger los intereses de los Estados Unidos, según articulados políticamente por el Congreso de los Estados Unidos. Profesor, para ir cerrando ya, luego discutimos, ¿verdad?, lo que ha pasado en el 2016 con todas las decisiones por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la ley promesa y demás. ¿Cuál sería o cuál es la solución a los casos insulares en el presente, en el contexto que vivimos en el presente? Revocarlos, pero la pregunta sería ¿para qué? ¿Incorporarnos o cuál sería la solución para esos casos insulares? El problema de Puerto Rico no es un problema jurídico. El problema de Puerto Rico es un problema político. Muchas personas han intentado recurrir al Poder Judicial para tratar de darle una solución jurídica a un problema que no es jurídico. Si se decidiera revocar los casos insulares, ¿qué consecuencia tendría eso? Y así se lo he planteado a varias personas que han argumentado, han querido argumentar, que me han consultado cómo revocar los casos insulares. Yo le he dicho, pero ¿y cuál es la alternativa? Que entonces no haya diferencia entre los territorios incorporados y los territorios no incorporados. ¿Qué quiere decir? Que por la vía judicial, el Poder Judicial puede incorporar a Puerto Rico.
Porque si no hay diferencia, pues entonces Puerto Rico es un territorio más, como los anteriores. Y si eso es así, pues entonces Puerto Rico está incorporado. Aplica la Constitución de Estados Unidos íntegramente a Puerto Rico. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y por lo tanto destinado a convertirse en Estado. ¿El Poder Judicial puede hacer eso? El Poder Judicial no puede tomar esa decisión porque eso es una decisión eminentemente política que dentro del esquema constitucional de Estados Unidos le corresponde única y exclusivamente a las ramas políticas, al Congreso y al Ejecutivo. Así que yo no creo que los casos insulares los vayan a revocar nunca. Lo que pasa es que hay que salirse de la cláusula territorial. Porque el Congreso sigue teniendo, en virtud de la cláusula territorial, ¿qué es lo que dice la cláusula territorial? Dijimos al principio de esta conversación, el Congreso tiene el poder de disponer del territorio y de aprobar todas las reglas y reglamentos necesarias para el territorio. Es decir, que el primer poder que tiene el Congreso es disponer del territorio, renunciar a su soberanía sobre Puerto Rico. Por eso es que es necesario que Puerto Rico asuma un rol protagónico en esa discusión y que requiera el ejercicio de su propia soberanía. Por eso es que nosotros hemos impulsado el concepto originalmente de la Asamblea de Pueblo, luego de la Asamblea Constitucional de Estatus, ahora le hemos cambiado el nombre, pero sigue siendo esencialmente lo mismo, una constitución para la descolonización de Puerto Rico. Eso lo podemos hacer de una de dos formas, o a tiro limpio, lo cual no va a ocurrir, ni nos interesa hacerlo de esa manera, o a través de un proceso de negociación con los Estados Unidos que empieza a darse cuenta que tiene en Puerto Rico un problema de múltiples dimensiones. Tiene un problema de prestigio internacional, tiene un problema económico, tiene un problema político que tiene que resolver. La solución tiene que ser política, no puede ser jurídica. Yo una vez, en 1995, participé con el juez Juan Torruella, que en paz descanse, en un foro en la Universidad de George Washington. Y después de mi presentación, el juez Torruella estaba muy molesto conmigo porque yo había dicho, obviamente en inglés, que the insular cases were still good law. En el sentido que se usa en el argot del lenguaje jurídico de los Estados Unidos, que good law es que está vigente. Exacto. Es que está vigente. Y después, good law, porque eso es lo que está vigente y por lo tanto el Congreso sigue ejerciendo poderes plenarios y eso quiere decir que puede disponer del territorio. Y ahí es que debemos estar dirigiendo todos nuestros esfuerzos a lograr que el Congreso disponga del territorio y cumpla con su obligación jurídica asumida a través del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos en su artículo 1, que dice todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, y en el párrafo 3 dice y los países que tienen colonia tienen la obligación de descolonizar. Tenemos que obligar al Congreso, tenemos que convencer al Congreso de que, y eso se va a convencer a través de forzar la decisión, de que dispongan del territorio para viabilizar nuestra libre determinación. Excelente, profesor. Ese asunto de la judicialización de este problema político y utilizar precisamente lo que para mí es la imposición de la Carta de Derechos y ¿verdad? Enmarcar esta discusión en un asunto de derechos individuales ha sido una faena o un fetiche del anexionismo, yo diría, del anexionismo legal en Puerto Rico. El juez El Pi, ¿verdad? El presidente del distrito, no sé si llamarle Chief Judge de aquí, del distrito de la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico, como Juan Torruella, ¿verdad? Hasta ahora su fallecimiento, muy vocales, hasta hablan de colonialismo, pero siempre bajo la rúbrica el discurso de los derechos de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, y un poco they jump the gun, ¿sabes? Ponen la carreta delante de los bueyes porque ya... Para ellos la solución es tratar a Puerto Rico jurídicamente cada vez más como un estado o como americano, obviando la discusión política, lo cual es una locura. Entonces, además, dan unos saltos
de no solo, para ellos la solución es clara, la aplicación directa y completa en todo momento de la Constitución de los Estados Unidos de Puerto Rico. Cosa que a mí me puede parecer más sensata que dejar al arbitrio del Congreso qué derechos aplican, o, ¿verdad? Porque me parece que eso no es ni constitucionalismo ni federalismo, eso es una locura. Pero no es una solución a largo plazo, ni la solución correcta, ni creo que se deban enmarcar las discusiones jurídicas de esa forma. Y además que dan unos saltos porque, por ejemplo, la lucha y recalco, me parece una locura que un país pueda ejercer su soberanía sobre otro y no reconocerle, por ejemplo, el derecho a votar por sus funcionarios nacionales, como es el caso nuestro, que no votamos por el presidente ni demás. Yo creo que eso es una locura y no tengo que decir que no lo es. Pero revocar los casos insulares no pueden tener el efecto de convertirnos en Estado. Y, o sea, si se borra esa distinción, que yo mismo no sé cuán importante es hoy día, de incorporado versus no incorporado, la decisión final constitucionalmente de hacer a un territorio un Estado es del Congreso. De manera que tú caerías, te aplicarán en todo caso los derechos de la Carta de Derechos o ciertas disposiciones constitucionales. Pero es que, por definición, quienes votan son los estados o las personas de los estados. O sea que tampoco va a tener la consecuencia de darte el voto, de darte la paridad, ¿verdad? De ese tipo de cosas que escuchamos todo el tiempo. Así que por eso yo también veo con mucho escepticismo, como usted plantea súper bien, revocarlo to do what. Yo pienso que en algún momento, pues quizá el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga en tantas palabras, mano, los fundamentos, o sea, el raciocinio de la supremacía blanca, el lenguaje obsceno, eso sí, eso está mal, bla, bla, bla. Pero como hemos visto desde hace 6 años, han reafirmado el ratio decidendi, los fundamentos jurídicos, la base importante de esos casos, como nunca antes en su historia. O sea, se puede argumentar que están más fuertes que nunca lo que realmente importa. Más allá de que ciertamente esta gente ahora no nos diría que somos unos savages, ¿verdad? Incapaces de ser parte No, de... no. Ahora son un poquito más civilizados ellos. Claro. Eran muy incivilizados cuando hacían eso. Y aquí San Germán existe antes de que Lo existieran los dirán, 13 pero no colonias lo esas. plasman en la decisión. Claro, claro. Así que nada, Adriana, no sé Bueno, si con esto soltamos Sí, al profesor. sí, que bueno, sí, profesor, cerramos. ¿Qué usted cree que sucederá en un futuro en Puerto Rico en cuanto a, ¿verdad? A esta doctrina de los casos insulares, pero sobre todo a nuestro futuro político en cuanto a nuestro derecho a la autodeterminación? bueno, yo creo ¿Qué que usted cree que va a yo, pasar? yo creo que tenemos que aprovechar el momento, carpe diem, y el sentido de indignación que se está apoderando del pueblo de Puerto Rico en muchos órdenes desde el verano del 2019. Yo creo que es una manifestación de la frustración ante la impotencia que implica la relación de subordinación política, de dependencia económica, y cada día hay más personas reconociendo que las únicas personas que hemos dicho la verdad desde un principio hemos sido los independentistas, que rehusamos participar en el engaño monumental del 1952 y que lo hemos denunciado dramáticamente. Creo que los resultados de las elecciones del 2020 son una indicación de que el pueblo está despertando. Es muy triste que esté despertando tanto porque los americanos han dicho que teníamos la razón. Pero vamos a aprovechar ese momento. Mandela se reunió con, ¿cómo se llamaba aquel? Leclerc. Leclerc, sí. Andrew Leclerc. Leclerc, creo. Nosotros tenemos que reunirnos con quien sea y tenemos que ampliar ese apoyo que ha generado, por un lado, la deuda, el maltrato colonial, la La figura Junta. extraordinaria de Juan Dalmau y la plantilla de candidatos que tuvimos en estas elecciones, que multiplicó por 7 veces el apoyo que llevaba, que tenía el PIB en las elecciones pasadas, y cuatriplicó el apoyo promedio de los últimos 20 años. Así que es un cambio importante. Ya no hay partidos de mayoría, ahora son todos partidos de minoría.
Y yo creo que va a llegar el momento en que la gente se dé cuenta que no nos conviene seguir unidos a los Estados Unidos en esta relación de subordinación. Y que eventualmente vamos a exigir la libre determinación. Si Estados Unidos cierra la avenida de la estadidad, como yo me sospecho que van a hacer, porque su sistema constitucional no permite la incorporación de una nacionalidad distinta dentro del federalismo. Y si la colonia es el problema, no puede ser la solución. La solución estará posiblemente entre la independencia y alguna forma de libre asociación. Veremos qué pasa en el futuro. Yo espero que logremos aglutinar suficiente fuerza para forzar esa definición, esa decisión definitoria en los próximos años. Nítido, profesor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a descifrar y a hablar de este tema que tanto nos apasiona y que tanto habíamos adelantado en el programa desde hace 3 años. Este quizás era el tema que si yo tenía presente algún tema para discutir en un podcast que tuviéramos, pues ciertamente iba a ser el tema de los casos insulares, porque se Yo menciona espero que mucho. que no hayamos sido demasiado técnicos. He tratado de usar el lenguaje más sencillo para que gente que no se ha metido en la intríngulis de estas cosas técnicas, jurídicas, pueda entender lo que significa todo esto, ¿no? Una cosa que han hecho los colonialistas en Puerto Rico es hacer lucir esto como un problema muy complicado. Y esto es un problema muy sencillo. Se llama subordinación colonial y hay que acabar con ella. Sencillo, muy sencillo el problema. Sí, pues gracias, profesor, Así un millón es. por estar con nosotros. Sé que este Gracias a programa ustedes sabe por la mucho. invitación. Pues espero que Gracias. algún tema tocaremos más adelante. La última vez que estuvo con nosotros hablamos del sistema electoral norteamericano. Eso todavía está dando candela. Yo creo que esta Así elección aquí mismo. resalta la locura que nosotros tratamos también de explicar en ese programa anterior y que yo sigo casi tan confundido como antes, ¿verdad? Cada vez que siguen saliendo locuras al respecto. Pero nada, gracias, profesor. Nos vemos en Veremos una qué próxima pasa. ocasión. Cómo no, cuídense. Buen día. Chao. Bueno, Adriana, vamos a... ¿Viste todas las chucherías que tengo? Podemos darle un bonito al corillo antes Esto se ve de... pro. ¿Viste qué pro se ve? Sí, vale. Y Se todavía ve súper no... pro. Tengo que cuadrar ciertas cosas, pero este micrófono, gente, los que estén escuchando en podcast, pues sepan que ahora hay chucherías en video. Véannos en video también de vez en cuando. Y tengo cositas que cuadrar en términos... Este micrófono está en la cara, pero no tengo mucho espacio aquí en casa. Así que brego Sí, con yo lo que hay. también. Yo tengo que acomodar mi... Yo tengo un cuarto todavía vacío ahí que se supone que sea mi estudio remoto de Radio Independencia, pero las cosas que uno pide por internet, tú sabes que se tardan ahora como 6 meses en llegar, así que estoy en espera de muchas Hoy cosas. se supone que Pero, me llegue algo. pues, Y entonces tengo un dilema porque, chequea, estoy mirando a la cámara, pero tú estás acá. Entonces, si te fijas, boom, tengo aquí, boom, boom, boom. a mí me pasa porque te tengo acá abajo en la computadora, pero tengo la cámara acá arriba, pero pues, Pero espero que se oiga parte bien. de... Y quiero grabar en el estudio porque tenemos unos micrófonos de 3 pares y no hemos podido usarlos, pero pronto nos daremos la vueltita por allí, aunque sea tú y yo, y, ¿verdad? Con las mascarillas y las cosas Seguro. para usar eso. Pero nada, Mary, ¿qué has hecho? Trabajar, ponerme al día con las cosas que había puesto un poquito en hold por la campaña, como Netflix, mentira, ¿no? Pero sí, vamos a eso ya mismo. Sí, mucho pasando. Trabajar, descansar, ponerme al día con cosas que tenía atrasadas hasta de la casa. Todavía me falta un poco porque tú sabes, uno sigue trabajando y allá en el Sí, Capitolio siempre hay cosas que hacer. Ya estamos trabajando incluso, la verdad, dándole continuidad a todas esas medidas anunciadas por María de Lourdes, por Denis Márquez, haciendo un poquito de todo. descansé mucho menos de lo que ¿Y tú pensaba que qué? iba a descansar en estas pseudo vacaciones de Radio Independencia, que no Eso fueron pasa, tan largas como previstas, pero no sé si había dicho en eso el podcast pasa. que se me explotó una goma el día de las elecciones, seguramente lo dije, no sé. Pues Yo tuve que creo que no no sé, sé, no ¿verdad? me acuerdo. Yo creo que Pues, no, pues porque no por, grabamos después de las elecciones. o sea, grabamos, pero justo después, no sé si lo mencioné, Ah, pero sí, no resulta, sé, yo pues le tuve tampoco. que dar un totazo, iba a comprar más gomas, pero terminé comprando 2 y moviéndolas para atrás y para adelante, un truquito ahí. Este,
pero no puedo comprar gomas usadas porque después se me explotan rápido. Tuve que comprar unas gomitas ahí, Sí, así que eso tu taza para el no. corillo. Está bien, Mm. pero eso hay que hacerlo. Y Mira, ¿y qué has visto? ¿Hablamos de Netflix? hablamos de Netflix. Empezaste, bueno, ¿viste ¿Qué has Queen's hecho? Gambit? ¿Qué te pareció? Yo había mencionado de Queen's Vi Gambit. Queen's Gambit. ¿Qué te pareció? Sí, me gustó un montón, súper ¿Verdad? nítida, me gustó mucho. Entretenida, me decepcionó que no fuera una historia verídica, que También. quería después investigar y enterarme de la vida de esta mujer, pero no. Pero vale la pena, súper buena, A quienes súper no la hayan visto, buena. es una Me serie de gustó ajedrez. de ajedrez, me gustaron las actuaciones, es una serie bonita, los vestuarios brutales, el flow de la actriz y de su personaje me encantó, el tema del feminismo en ¿verdad? En ese contexto histórico, ella siendo la única mujer, su amiga, está súper nítida, de Su verdad me gustó un mamá, sí, hay montón. algo de racismo, hay algo de Su feminismo. La mamá, relación de la mamá, ajá, el papá adoptivo. a su papá, ajá. Está la cosa soviética y me gusta que Eh, no fue una proyección también, clichosa de los rusos, por el contrario, hay una al crítica revés. este, Ajá. me Sí, recordó el que discurso ese de anticomunista, Guerra Fría. que tengo que enseñarle más a Sophie. Yo traté de enseñarle, mi nena tiene tres Eso te años. iba a decir. No, yo empecé, desde que Es cumplió los tres ahora, años, Andrés. Es empecé. ahora, Es mentira. ahora, si no es Pobre tarde, sí. Sofi. Pero empecé y ve, el caballito, la cosa, pero a los 10 minutos ya se cansa. Y después la Tienes pandemia que esta. ser como que ya eso, tú eres gran maestro a los 15 años. Si no, estás tarde. Sí, no, dicen que para que tú seas la hostia, tú tienes que empezar a los 3 añitos. De 3. verdad, los tres. Pues ahora Bueno, por ahí, o qué. sea, es que el ajedrez en verdad a mí me fascina, porque es una jodienda. Tienes que buscar por internet como que algún libro de ajedrez Yo para tengo niños. ahí Debe dos o haber tres. algo. Bueno, no de niño, pero yo Ah, tengo ahí dos o pues. tres. Pero lo que Pero usted no, dice, de miren, niños, como que sea más jueguito. hey, comprarle un tablero que le llame la atención y empezar a Ajá. enseñarle lo que pueda, pero igual habría que aprender a enseñarle y después soltarle a alguien que sepa de verdad. Eso sí. Pero el Hay que ajedrez está empezar con fuera lo de básico, liga, tú. porque después o sea, y el show toca eso, la locura que ha tocado a un montón de ajedrecistas de primer Sí, orden a nivel mundial. sí, Y está sí. fuera de liga, pero es Porque que es es un juego intenso, genial. Sí, sí. tienes que dedicarle mucho tiempo. Eso es lo que yo le decía ahora y eso, que es que se estudia, llega un punto, eso es cuando tú ves un genio de estos que juega con 30 personas a la vez y le gana, y yo sé, ¿cómo lo hace? Que ese cabrón no está ni pensando ya, ¿entiendes? Cuando él está jugando, él vio, él movió, pero él llega a Él un punto, sabe es lo la que misma él tablera, sabe, son las ajá. mismas piezas, ¿sabe? Ya eso, it is done. Alguien lo hizo antes, él lo estudió, alguien ya lo pensó por él, y es una máquina en ese sentido, ¿verdad? Eso, Me obviamente cuando dieron llega. ganas Yo no sé jugar, o sea, yo sé mover las fichas. Yo sé cómo se mueven las fichas y ya. Tacho, Pero me no. dieron ganas como que de aprender un poquito más. Aunque sea aprenderme una o dos jugadas para sorprender a alguien que no sepa cuando juegue conmigo. Tacho, pero Esa es mi meta. eso consume tanto si te vas por ese rabbit hole, te da como con la política, con el podcast, después estás todo el tiempo, te vas cucu, te pones a pensar así, tú sabes, Como a ella. hablar Me solo y pone la a gente, ver el techo. sí, ahora me tripeaba, que después por las noches, cuando yo, de seguro lo he dicho, que para despejar la mente después de un día completo o algo, me ponía a jugar ajedrez y después no podía dormir, y era, pero es que tú eres el único que chilea jugando ajedrez. Yo Este, hacía eso cuando estudiaba para la reválida, cogía breaks en la Mac, jugando ajedrez con la computadora, ese era mi break. Yo lo hacía también, sí, pero la verdad es que no te calma mucho. Brega porque no te calma, pero es brega porque te mantienes como que tampoco es que te lembas, te mantienes atento y concentrado, pero le coges un break Sí. a la cosa de derecho que has estado leyendo durante mucho tiempo. Bueno, entonces, pero también no lo he terminado, seguro, a lo mejor cuando se publique esto ya lo Yo terminé. ahí nada, La cuarta yo temporada ahí de The nada. Crown. Y tengo mucho que decir, Fíjate, ahí vi yo un no la he tweet, empezado. ahí vi un tweet de alguien hating y de un pana dándole like, de los buenos, dándole like. Yo creo que la serie es buenísima. Es buena porque es que yo detesto a la monarquía. O sea, yo creo que en unos países Por hubo eso es que la voy revoluciones, a ver. cortaron cabezas a tiempo.
Y, ¿verdad? Y se acabó, llegó la república, llegó, y en Francia y otros países, coges y para el Te carajo van la a coger monarquía. eso out of En context. Te otra, van a coger eso out of no, context y te la jodiste. monarquía sí, porque siempre joden a Sí, los le soviéticos y cortan a Lenin. la Y, ay, cabeza y la república. Anastasia. Bueno, o sea, en unos países donde pues y llegó el republicanismo y llegó la modernidad, y llegó todo lo demás con sus virtudes y deficiencias, y llegó el capitalismo con él y bla, 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 bla. Sí, seguro. Pero las monarquías, gone. En otros países hubo ciertas reformas, hubo ciertas cosas, Inglaterra siendo uno de ellos. Y entonces Inglaterra, por supuesto, y el Reino Unido siendo, o sea, siglo XIX y antes, unos imperios, ¿verdad? Uno de los imperios más poderosos del planeta, por supuesto, mezclados con una de las monarquías, ellos siempre se han concebido como la monarquía, y al día de hoy los tienen, que no es como antes, pero igual que España, tanta mierda que hablan de la democracia alrededor del mundo, invaden países y hacen todo a nombre de la democracia, tienen reyes y reinas, personas designadas ahí por la sangre de Dios y toda esa mierda. Para mí son parásitos, no deben existir, no deben gastar esos países un centavo en ellos. Son los jefes de Estado al día de hoy y los gobiernos se forman en su nombre. O sea que estas personas que te hablan en contra de los gobiernos de izquierda y que se atreven a hablar de dictadura, tienen reyes y reinas, no sirven. Y me tripeo a la gente cuando están pendientes a Kate Middleton y a Harry y al otro. Dicho todo esto, gente, difiero también de la gente que rápido critica el arte o las proyecciones como, ay, que sí que mucho, ¿verdad? O que mucho enseña o ciertas cosas. What? Esto es una producción hecha muy bien, con muchos recursos, que desde la perspectiva de la monarquía, pero yo no creo que los traten particularmente bien. O sea, si usted va a ver The Crown para vestirse como Lady, tú sabes, Diana y todas las demás, pues usted está en un viaje. O para idolatrar a la... No es eso lo que estamos diciendo. Pero le meten mucho contexto político desde que ella entra a la... Histórico. O antes de que... histórico, desde antes que ella asuma el trono, la reina actual, la Isabel de Inglaterra. Y entonces se le puede aprender mucho políticamente de todos los eventos importantes del siglo XX hasta ahora. Y verdad, estoy hablando desde Segunda Guerra Mundial, Churchill, después la cuestión soviética, con Kennedy, Margaret Thatcher. La voy a empezar. Una serie súper bien. Y yo no creo que idolatre o de alguna manera los haga lucir bien. Es mucho más, digamos, objetiva que cualquier producción que uno encontrara por ahí mientras íbamos creciendo, que todo era por un lado y era un cliché. Yo creo que esto también demuestra, si bien dan un lado de ellos, en realidad muestra la superficialidad, lo arrogantes, lo pedantes, para mí el asco. Pero no por eso no es una buena serie. Al revés, creo que es una buena serie y tiene mucha política. Cada season se ve la cuestión del colonialismo y lo que se creen los ingleses. Y creo que cada temporada me ha gustado mucho, a lo mejor más que la anterior. El elenco es un elenco estrella de 3 pares. Así que, mano, con todos esos caveats que yo doy por sentado, porque el hecho de que tú la veas no significa que long live the queen, pues creo que es una serie que vale la pena ver. La voy a ver, la voy a empezar en estos días. Lo prometo. Digo, ¿Y qué más? ¿Qué más hemos visto? Yo no he visto nada más, de verdad. he seguido... Como tú dices, no he tenido ni tanto tiempo. Yo- Vi esa, Queen's Gambit. Eso es lo que he visto en estos días. ¿Tú ves Mandalorian o no? No sé si ves Mandalorian. Es que tú en Star Wars no... Estoy súper atrás. Mandalorian, lo bueno es que ellos tiran ¿Dónde tú la ves? ¿Dónde se ve Eso Mandalorian? Es Disney Plus, pero yo lo tengo por Sophie. Eso es otro problema. Y Yo no dinero tengo fascista. tampoco. Pues hablando de cancelar, si cancelamos eso hay que cancelar Disney, bendito, hay que cancelar todo. Ese hombre le llegó a dar chavo a los nazis, no a los fascistas, a los nazis. Después supuestamente se echó para atrás. Anyways, pues vi los episodios de Mandalorian, está cool. Y entonces yo sé una serie que hice algo raro, que la puse, pero la verdad es que me he tardado un montón en terminarla. Es Borgen, la que te había mencionado. Y está Ay, no la he bien visto buena. tampoco. Ángel en la Está oficina buena. dijo que es una mierda, que es una ¿Pero qué novela, que es empiezo? ¿Cuál Bueno, empiezo? The Crown tiene 4 temporadas. Es larguita. 10 ¿Y esta? 10 episodios. Empieza The Crown para que te sientas más en corillo, porque todo el mundo va a estar Voy a viendo The empezar Crown. The Crown. Y yo creo que es de las más caras. Pero Borgen es buena, mano. Me gusta un montón porque es en Dinamarca, es de política, esta persona que es Prime Minister, pero toca unos temas bien chéveres y toca esa relación con la prensa. Son 3 temporadas, yo no he terminado. 3 temporadas. Está larguita también. Sí, Voy yo a creo que empezar The como Crown ya. 7 u 8 episodios. Los episodios no son tan largos. Pero es como de política actual.
parlamentarismo europeo, que by the way, Dinamarca también tiene reina. Pero tocan temas desde centro izquierda, pero está bien buena, de verdad. Yo sigo diciendo que es como un House of Cards, pero muchísimo menos fantasioso. Aquello era como power porn. Y esto es, no sé, me parece que está súper cool también y vale la pena verla. Voy a empezar The Crown ya decidido. ¿Y qué más? ¿Qué más ha hecho Andrés? Nada, mano, tratar de descansar, ponerme al día con cosas de la casa, ponerme al día con cosas del Estamos en la trabajo, misma. organizarnos para lo próximo. Igual. Dije que bregar con cosas del podcast, hice una para los patrocinadores, hice una porquería ahí desde casa, pero con un behind the scenes de cómo estamos grabando este setup remoto. Así que técnicamente no nos hemos cogido ni una sola semana de descanso. Yo tengo que hacer lo mismo, no le tengo que darle cariño a los Patreons, Es que a hacerlo. los patrocinadores. Después dicen que estoy Si me vieran monopolizando. behind the scenes, si estoy yo aquí descalza. No, pero la gente quiere eso, a la gente le gusta todas esas cosas. Quiere eso, ¿verdad? Sí, mira, se Está bien, voy a se me hacerlo. fue la cámara. Así que yo creo que es un buen momento para irnos. Porque, Vamos. déjame arreglar esto. Voy a poner otra cámara. ¿Ves cómo estamos? Mira, oh. Ahí está. ¡Oh! Te digo, si es que Toma, yo tengo hijito. múltiples cámaras. ¿Sabes? Esto es pro. Pero ya sé que a las 1:40 se me fue. Bueno, Corillo, pues gracias por estar con nosotros 1 hora y 40 minutos en este programa. Estamos de vuelta. Seguiremos haciendo programas como este todas las semanas. Tenemos ideas para un futuro cercano y lejano. Así que pendiente. Hasta la próxima. Nos vemos. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.